En este proyecto les hablaré sobre las etapas que pasó México y los personajes más característicos, tratados y batallas que pelearon. Número 1. La conquista de México se refiere principalmente al sometimiento del imperio mexica, logrado por ejércitos indígenas de otros pueblos mesoamericanos en alianza con cientos de tropas del Reino de Castilla bajo la conducción de Hernán Cortés. En nombre del rey Carlos I de España, a favor del Imperio Español entre 1519 y 1521, este hecho marcó el nacimiento del México mestizo, aunque sería hasta varios siglos después, con la independencia de México, que se entendería a México como el territorio de los Estados Unidos mexicanos. El 13 de agosto de 1521, la ciudad de México, Tenochtitlan, cayó en poder de los conquistadores después de 2 años de enconados intentos bélicos, políticos y conspirativos. Con esto participaron principalmente junto a los españoles los pueblos indígenas. 2. Época colonial. El periodo conocido como la colonia o virreinato de la Nueva España inicia en el siglo XVI, 13 de agosto de 1521, cuando los españoles al mando de Hernán Cortés conquistaron México Tenochtitlan. De esta forma fundaron la Nueva España, bautizada con este nombre por Juan de Grijalva, nombre que los conquistadores le dieron a la actual Ciudad de México. Esta etapa tuvo una duración de 300 años, de 1521 a 1821, y fue gobernada por el representante del rey de España, quien recibía el cargo de virrey. La época colonial del virreinato de la Nueva España se divide en 3 periodos el primero más antiguo corresponde al siglo XVI y abarca todo lo que pasó en Nueva España desde 1521 hasta 1600. El segundo en el siglo XVII comprende lo sucedido entre 1601 y 1700. El tercero del siglo XVIII, que va de 1701 a 1800. Organización. El gobierno español organizó de las formas del gobierno de la Nueva España de manera clara. El virrey, la autoridad mayor como representante del rey, las audiencias integradas por 3 jueces, cada una vigilaban sus actos y sustituían cuando hacía falta. En la misma línea, ¿qué es la organización social de Nueva España? La organización social de Nueva España estuvo condicionada al origen racial, geográfico más que al económico. Los españoles peninsulares, los criollos y los mestizos hijos de españoles e indígenas representaban a los 3 grupos sociales más importantes de la Nueva España. En la misma línea, ¿qué es la crisis de la política? Falta del orden del sistema político y la sociedad, desequilibrios en enfoques macros sociopolíticos de un país. Independencia. Causa. Durante los 3 siglos de Nueva España padeció diversos cambios por la mezcla de razas y la dominación española. Muchos de estos cambios fueron dañinos para la mayoría. Para el pueblo trabajador, a diferencia de los privilegios que tenían unos cuantos. Algunos sucesos externos empezaban a infiltrarse en la Nueva España y a mentes de algunas personas que comenzaron a idear cómo podían cambiar la situación que se vivía en la sociedad novohispana.
Inglaterra y su revolución industrial, Francia y su revolución, y Estados Unidos con la independencia de sus 13 colonias fueron parteaguas en América. Agustín de Iturbide. Al iniciarse la etapa independiente no había certeza que alguien podía tomar las riendas del país. Era muy claro que Fernando VII no dejaría el gobierno español para venir a gobernar un país que simplemente nunca tuvo un proyecto de nación y que se encontraba en bancarrota. Bajo las circunstancias, era una realidad que la petición del Plan de Iguala y los tratados de Córdoba respecto a que el rey de España gobernase la nación mexicana no se llevaría a cabo, no se tendría al gobernante anhelado. Por esta razón, en febrero de 1822, Agustín de Iturbide decidió organizar un congreso constituyente que se integraría a un procurador, un diputado por cada 50,000 habitantes, miembro del alto clero, personal del ejército, es decir, quienes mantendrían el poder eran las mismas personas que ostentaban antes de consumarse la independencia. Guadalupe Victoria. Ya establecida la Constitución de 1824, la cual marcaba la República Federal como forma de gobierno, se realizaron las primeras elecciones de México, resultando ganador José Miguel Ramón Fernández y Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria, y como vicepresidente Nicolás Bravo. Guadalupe Victoria resultó electo para el periodo presidencial de 1824 a 1829 y que en ese lapso se estableció vínculos diplomáticos con varios países, entre ellos Gran Bretaña, Estados Unidos de América, quien envió a Joel Robert Poinsett como representante ministro del país del norte, que lograba acuerdos de amistad y comercio con México. El gobierno de Vicente Ramón Guerrero Saldaña administró el país por tan solo 8 meses y medio, del 1 de abril al 17 de diciembre de 1829. La composición de Vicente Guerrero en el gobierno, todo parecía indicar que regresaría la calma al país. Sin embargo, empezaron las traiciones de diversos lugares. El primer traidor fue el vicepresidente y general Anastasio Bustamante, quien era considerado un hijo político de Iturbide y quien nunca dejó de conspirar apoyando a los sectores aristócratas. Anastasio Bustamante. Con la muerte de Vicente Guerrero, nadie aparentemente podía quitar el poder al presidente Anastasio Bustamante, quien tuvo 3 veces en el cargo. Las 3 ocasiones que Bustamante ocupó la presidencia fueron el primer periodo de 1 de enero de 1830 a 23 de diciembre de 1832. Segundo periodo 19 de abril de 1837 a 18 de marzo de 1839. Tercer periodo, 18 de julio de 1839 a 21 de septiembre de 1841. Durante el primer periodo de gobierno se expulsó de México a Joel Robert Poinsett 3 de enero de 1830, ya que fue descubierto por las intervenciones que protagonizaban los asuntos de nuestro país para lograr que Estados Unidos se quedara con los territorios de la parte del norte del territorio mexicano, cumpliendo con la doctrina Monroe.
Santa María, Antonio de Padua, María Soberino López y Santana y Pérez de Lebrón, mejor conocido en la historia como Antonio López de Santa Anna. Asumió el cargo de presidente de México el 16 de mayo de 1833, después de resultar como virtual ganador de las elecciones que llevó a cabo el presidente interino Manuel Gómez Pedraza. Santa Anna nombró como vicepresidente al liberal Valentín Gómez Farías, iniciando su gobierno en un país en bancarrota, con una economía ministeria y con muchas necesidades sociales que reclamaban los mismos habitantes. Valentín Gómez. Una vez que el liberal Valentín Gómez Farías subió a la presidencia de México, decidió enfrentar la devastada situación económica y problemática del país, realizando una serie de reformas de tipo liberal que provocaron mucha molestia entre los conservadores. Entre estas se encuentra redujo el ejército, quitó fueros de los militares y al clero, creó escuelas y propuso libertad de enseñanza. Creó la Dirección General de Institución Pública, con los que rompía el monopolio que en este ámbito tenía la Iglesia. Liberación de pago de diezmo. También tomó medidas económicas para permitir mayor circulación de capital y mejorar la capacidad productiva de la población, entre las que se puede mencionar la nacionalización de los bienes de manos muertas, latifundios, y otras personas para la consolidación y amortización de la deuda pública. Juan Álvarez. Después del triunfo de la Revolución de Ayutla, se nombra en Cuernavaca a Juan Álvarez como presidente de la República. 1 de febrero de 1850 al 29 de octubre de 1851. Y fue al mismo tiempo gobernador de Guerrero, cargo al que renunció hasta el 7 de octubre de 1853. Este integra su gabinete con liberales, moderados y radicales: Melchor Ocampo, con ministro de Relaciones; Benito Juárez como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Guillermo Prieto como secretario de Hacienda y como secretario; José Ignacio Gregorio Comonfort sube a la presidencia representando al Partido Liberal. Su gabinete estuvo integrado por conservadores y liberales. Durante su gobierno se promulgó la Constitución Mexicana del 5 de febrero de 1857. Dicha Constitución afectó intereses y privilegios de la Iglesia Católica en el sistema de control y secularización de los cementerios contenidos en la Ley Orgánica del Registro Civil. Se promulgó la Ley de Juárez, elaborada por Benito Juárez, ministro de Gobernación, luego presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que consistía en suprimir principalmente los fueros y abolia de los tribunales especiales de los delitos que fueron del fuero común. Esta disposición buscaba la igualdad de todos los mexicanos ante la ley. La Iglesia se rebeló en diciembre de 1855 en Zacapoaxtla, Puebla, liderada por Luis Osorio, Juan Oyoquí
y Antonio Jaro, quienes bajo el lema Religión y Fueros se levantaron contra la ley de Juárez. Convención de Londres. Para 1860, José María Gutiérrez de Estrada, Miguel Miramón y Juan Nepomuceno Almonte, todos conservadores, viajaron a Francia dispuestos a solicitar apoyo de la monarquía para que un noble europeo estableciera y liderara un gobierno monárquico en México. Pedían también que Napoleón III interviniera en la vida política del país ante la negativa de parte de España y Francia de evitar a que un príncipe a México. José María Gutiérrez y Estrada recurre a la Casa Austria y surge el nuevo Maximato Habsburgo, quien tuvo el apoyo de Francia para salir a México en calidad de gobernante. Batalla de Puebla. El general Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorences, fue elegido el Imperio francés para pelear en México. Partió de Veracruz a México pasando por Tehuacán. Juárez decidió contrarrestar el avance y le pidió al general Ignacio Zaragoza, quien fungía como ministro de Guerra y Marina, crea una unidad bélica que de esta manera surgió el Cuerpo del Ejército de Oriente. Su primer comandante fue el general José López Uraga, pero ante los fracasos le cedió el mando al general Zaragoza. Este se dirigió a los límites de Veracruz y Puebla el 28 de abril de 1862, quien llevó a cabo el primer encuentro bélico formal entre el Cuerpo de Ejército del Oriente y el Ejército Expedicionario francés en las cumbres de Acuatzingo. Imperio Maximiliano. Los nuevos emperadores llegaron a Veracruz en la embarcación Novora el 28 de mayo de 1864 bajo la tutela de Napoleón y muchos conservadores de México. Los emperadores realizaban viajes por el país y quedaban maravillados por los paisajes naturales de los cuales se enamoraron, según se señala en las cartas que escribían, pero también se daban cuenta de la distancia entre conservadores y liberales como uno de los problemas del país. Pareja Real pensaba que el país estaba pacificado. No sabían que el presidente Juárez y su gabinete estaban escondidos en las serranías de Chihuahua y que Juárez gobernaba fuera de la capital. Reelección de Benito Juárez. Para octubre de 1867, Benito Juárez es reelecto como presidente de la República Mexicana y se dedica a reordenar la situación económica del país. Entre sus acciones de órdenes redujo el ejército, organizó una reforma educativa, ordenó que se sofocaran las revueltas y trató de unificar a los liberales. También tuvo conocimiento de la organización de obreros y artesanos que se mantuvieron respetuosos de sus decisiones. Para 1871 se postituló
postuló para un nuevo periodo. Sebastián Lerdo y Tejada sabía que sería difícil que Juárez dejara la silla presidencial, por lo que estaban preparado el terreno, poniendo en el Congreso a gente de su confianza. Había hecho amistades con gente de la prensa y con altos mandos del ejército. Logró formar un partido político pese a sus esfuerzos, su carácter arrogante y orgullo que restaba simpatía. El otro candidato de la presidencia, Porfirio Díaz, era más popular, tenía mucha simpatía, incluso del lerdistas que se unieron. Díaz también dudaba que de Juárez dejaría la presidencia, por lo que organizó una revuelta para ascender al poder. El porfiriato. Una de las etapas que marcó la vida y rumbo de nuestro país fue sin duda alguna de la época denominada porfiriato. Para los mexicanos esta etapa fue el periodo de comprendido entre los años de 1876 hasta 1910. Dichas décadas en nuestro país sucedieron grandes transformaciones, tanto en el aspecto social como en el cultural, y en general todos los ámbitos. El porfiriato se caracterizó por las diversas reelecciones que realizó el general Porfirio Díaz Mori, manteniendo el poder en sus manos, ya sea directamente o gobernando. El de facto, a través de los presidentes María José Iglesias, 1876, Juan Méndez, 1876, y su compadre Manuel González, 1880-1884. Manuel González. Llega a su fin el periodo del gobierno de Porfirio Díaz. Sabía que de antemano que no se podía reelegir, ya que él mismo había estipulado que la reelección no podía ser inmediata, sino que debería pasar un periodo cuando menos. Era lógico suponer que al término de su primer periodo el gobierno tendría que reelegirse a otro presidente de México, y solo después de ese periodo Porfirio Díaz podría volver a elegirse al país. Díaz Crellman. El periodista norteamericano James Crellman, quien trabajaba en el diario Pearson Magazine, realizó una entrevista al presidente Porfirio Díaz. Dicha reunión se realizó el 3 de marzo de 1908. En ella, el presidente Díaz expuso las razones por las que había permanecido en la presidencia por tanto tiempo, así como los avances de su gobierno y el deseo de abandonar el poder en las siguientes elecciones, cosa que, como era de esperarse, no cumplió.